la clase obrera europea se había ido formando durante siglos, la clase obrera rusa era joven y fuerte. Recién llegada del campo subió la transformación repentina de sus condiciones de vida y de sus relaciones sociales. Este salto de la vida monótona del campo a la vida agitada de las ciudades, sumado a la lucha contra la opresión zarista, permitió que los obreros hicieran suyas las conclusiones más avanzadas del pensamiento revolucionario europeo. Esta Rusia de los contrastes no tardaría en estallar. En 1905, los trabajadores y el pueblo ruso habían protagonizado la primera gran revolución del siglo. En 1905, el zarismo estaba en guerra con Japón. Para evitar la revolución, lo que nos hace falta es una pequeña guerra victoriosa, había dicho un ministro. Pero la guerra avanzaba hacia la derrota, y esa fue la chispa que encendió el descontento. A principio de año, estalla la huelga en la fábrica Putilov y comienza una oleada de luchas por la libertad política, por el fin de la guerra, por la libertad de los presos políticos. El 9 de enero, 140.000 obreros con sus familias, dirigidos por un cura, marchan pacíficamente al Palacio de Invierno, residencia del zar. Señor, hemos venido ante ti, buscamos justicia y protección, sufrimos una gran pobreza. Estamos oprimidos y agobiados con trabajos que superan nuestra fuerza. El despotismo y el gobierno arbitrario nos están estrangulando. Señor, nuestra fuerza se está agotando. Nuestra paciencia ha llegado al límite. Ha llegado el terrible momento en que es mejor morir que continuar sufriendo un tormento intolerable. El zar recibió a la manifestación con una masacre. Aquel domingo sangriento fue el inicio de la revolución que duraría todo un año. La oleada de huelga se extendió por todo el país. Tras la ciudad, el movimiento sacudía a las tropas derrotadas en la guerra con Japón. En junio, a bordo del Potemkin, estalló la sublevación en la escuadra del Mar Negro. Los marineros se deshicieron de sus oficiales y pusieron rumbo a la ciudad de Odessa, donde reinaba la huelga general. El acorazado Potemkin se pasaba al campo de la revolución.
La tripulación de los buques enviada a reprimirlos se negó a disparar, pero no se unió a los sublevados. La insurrección del Potemkin no triunfó, pero hizo crecer la idea del levantamiento armado. El zar, acorralado, prometía libertades democráticas para desviar la revolución. La burguesía liberal pretendía apoyarse en el movimiento de masas para obtener algunas concesiones. Pero los obreros se emanciparon de la burguesía, organizándose aparte de ella y frente a ella en los soviets, verdaderos embriones de un gobierno revolucionario. Los soviets se componían de representantes obreros, organismos de democracia directa que iban más allá de los límites de la organización sindical por oficios. Cada delegado era elegido democráticamente en su lugar de trabajo y representaba el mandato de la base. Todos los partidos de izquierda tenían representación en él. Fue entonces cuando actuaron por primera vez en la historia de Rusia todas las fuerzas revolucionarias. Las dos alas del movimiento socialista ruso, los bolcheviques de Lenin y los mencheviques, desplegaron sus estrategias. León Trotsky y otras figuras revolucionarias se destacaron en la lucha. El soviet convocó a la huelga general y envió organizaciones a toda Rusia. Hasta el momento de su disolución por la fuerza, fue reconocido por el zarismo como el interlocutor de la clase trabajadora. El soviet proclamó la libertad de prensa. Se editaron libremente periódicos revolucionarios en todas las ciudades. Se organizaron patrullas para garantizar la seguridad de los ciudadanos. El soviet dominaba el correo, el telégrafo y los ferrocarriles. Intentó instaurar la jornada de 8 horas. Hizo valer su propio orden democrático en la vida de las ciudades. Se abrieron las puertas de las universidades. En sus aulas, obreros, artesanos y empleados discutían libremente de política. Pero cuanto más ascendía el movimiento, con más odio se armaba la contrarrevolución.